¿Alguna vez te has parado a pensar como alguien que lo tenía todo puede perderlo todo por una sola elección? Hoy profundizaremos en la historia de Absalón, el príncipe que se rebeló contra su propio padre. Una historia de belleza transformada en vanidad, justicia convertida en venganza y amor convertido en traición. Esta es la rebelión que sacudió a Israel hasta sus cimientos. Absalón no era un hombre común. La Biblia dice que en todo Israel no había hombre tan alabado por su belleza como él. De la planta de los pies a la cabeza no tenía defecto alguno, pero esa misma belleza se convertiría en su trampa mortal. Era hijo del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Creció en los palacios de Jerusalén, conoció la gloria y el poder. Pero tras ese rostro perfecto, algo oscuro comenzó a crecer. Una herida que nunca sanó, un deseo que consumía su alma. Hoy descubrirás cómo un príncipe amado por el pueblo se convirtió en el mayor enemigo de su padre. Cómo se ganó el corazón de Israel y casi destruyó el reino de David. Y al final de este video revelaré la lección más profunda que la muerte de Absalón nos enseña sobre el orgullo, el honor y el juicio de Dios. Prepara tu corazón, porque esta no es solo la historia de Absalón, es una advertencia para todos nosotros. Imagina crecer en la corte más poderosa de Oriente. Tu padre es el guerrero más grande que Israel haya conocido. Lo tienes todo: belleza, inteligencia, el favor del pueblo. Pero hay algo dentro de ti que nunca encuentra la paz. Este era Absalón, hijo de David y Maaca. Según 1 Samuel 14:25, no había nadie en todo Israel tan guapo como él, sin ninguna imperfección de la cabeza a los pies. Cuando se cortaba el pelo, solo una vez al año, debido a su gran peso, este llegaba a pesar 200 siclos. Su apariencia era tan llamativa que la gente se detenía a contemplarlo en las calles de Jerusalén. Pero ser hijo de David no se trataba solo de gloria. También se trataba de cargar con el peso de un legado imposible. David había vencido gigantes, derrotado ejércitos y escrito salmos que conmovieron a Dios. ¿Cómo destacar cuando tu padre es una leyenda viviente? ¿Cómo forjas tu propia identidad a la sombra de un rey tan grande? Absalón creció observando, viendo los fracasos de su padre, las esposas, los conflictos, las consecuencias del pecado de David con Betsabé. El profeta Natán había declarado que la espada nunca se apartaría de la casa de David, y Absalón estaba a punto de descubrir, de la peor manera posible, el verdadero significado de esas palabras. Porque a veces las mayores tragedias no empiezan con odio, empiezan con heridas silenciosas que nadie nota hasta que es demasiado tarde. Hay momentos en la vida que lo cambian todo. Momentos que abren grietas en el alma. Y para Absalón, ese momento tenía un nombre: Tamar. Tamar era su hermana, hermosa, pura, amada. Pero Amnón, medio hermano de Absalón, la deseaba con morbo. Fingiendo estar enfermo, Amnón mandó llamar a Tamar para que lo cuidara. Y allí, en esa habitación, la violó. Según 1 Samuel 13:14, la forzó y se acostó con ella. Después, la despreció con un odio aún mayor que el deseo que había sentido. Imagina la escena. Tamar salió gritando, con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de ceniza, señal pública de su deshonra. Corrió a casa de Absalón y allí la vio, destrozada, humillada, rota. Absalón le dijo: ¿Ha estado contigo Amnón tu hermano? Cállate, hermana mía, es tu hermano. No dejes que esto te turbe el corazón. Pero el corazón de Absalón estaba lejos de estar en paz. El texto bíblico es directo. Sin embargo, Absalón no habló con Amnón ni bien ni mal, pues Absalón odiaba a Amnón. Ese odio era como fuego bajo las cenizas, silencioso, controlado, mortal. Y David, el rey, se enfureció al enterarse, pero no hizo nada. Nada. El hombre que se había enfrentado a Goliat no tuvo el valor de buscar justicia en su propia casa.
Quizás porque su conciencia aún le remordía por Betsabé y Urías. Quizás porque el pecado siempre cobra un precio más alto del que imaginamos. Absalón esperó 2 años enteros. Guardó ese dolor, esa ira, ese sentimiento de injusticia reprimido en su interior, porque las heridas ignoradas no desaparecen, sino que se infectan. Y cuando finalmente explotan, destruyen todo a su alrededor. La Biblia nos enseña en Efesios 4, 26, 27, no dejen que se ponga el sol estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Pero Absalón dejó que se pusiera el sol, cientos de veces, y el diablo encontró allí terreno fértil para sembrar la venganza. 2 años después de la tragedia de Tamar, Absalón preparó un banquete, una fiesta de esquila de ovejas en Baal Hazor. Invitó a todos los hijos del rey, especialmente a Amnón. La escena parecía festiva. Vino, música, celebración. Pero Absalón había dado órdenes precisas a sus siervos. Estén atentos cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino y yo les diga, hieran a Amnón, entonces lo matarán. Y así se hizo. Según 1 Samuel 13, 28, 29, los siervos de Absalón mataron a Amnón como él había ordenado. La autocomplacencia sabe a victoria al principio, pero siempre termina en amargura. Absalón huyó de inmediato. Sabía que se había pasado de la raya. Fue a Jesúr, la tierra de su abuelo materno, y permaneció allí 3 años enteros, 3 años lejos de su padre, lejos de Jerusalén, lejos del trono, pero no lejos de sus ambiciones. Curiosamente, la Biblia dice en 2 Samuel 13:39 que David anhelaba salir contra Absalón, pues se había consolado por la muerte de Amnón. El corazón de David estaba dividido. Extrañaba a su hijo, pero no podía simplemente ignorar el asesinato. Era rey, y los reyes deben hacer justicia. Fue Joab, el comandante del ejército, quien ideó una estrategia para traer de vuelta a Absalón. Valiéndose de una sabia mujer de Tecoa, obtuvo una promesa de perdón de David. Así pues, Absalón regresó a Jerusalén. Pero David le impuso una dura condición. Vuelve a tu casa, pero no me veas. Según 1 Samuel 14:24, Absalón regresó, pero no pudo ver al rey. Imagínense la humillación. Estar en la ciudad, pero desterrado de la presencia de su padre. Ver el palacio desde lejos, pero no poder entrar jamás. Durante 2 años enteros, Absalón vivió así, cercano, pero rechazado. Y ese fue el error fatal de David, porque el rechazo no resuelto siempre se convierte en rebelión. Y Absalón estaba a punto de demostrarlo de la manera más brutal posible. Tras años de exilio y rechazo, Absalón finalmente fue recibido de nuevo por David. Pero algo había cambiado en él. La herida era demasiado profunda y ahora tenía una nueva meta: el trono. Absalón era un maestro de la imagen. Según 1 Samuel 15:1, se hizo con carros, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Era un espectáculo público. Cada vez que salía, parecía un séquito real. La gente lo veía y pensaba, así es como se ve un rey. Pero el verdadero truco era más sutil. Absalón empezó a levantarse temprano y a pararse junto a la puerta de la ciudad, el lugar donde la gente acudía a presentar sus casos al rey. Cuando alguien se acercaba con una demanda, Absalón gritaba, ¿de qué ciudad eres? Y cuando la persona respondía, decía, mira, tu caso es bueno y justo, pero nadie de la casa del rey te escuchará. Y entonces llegó el golpe final. Ojalá me nombraran juez en la tierra, para que todo hombre que tuviera un pleito viniera a mí, y yo le haría justicia. La Biblia dice en 2 Samuel 15:6, esto fue lo que Absalón hizo con todo Israel que venía al rey para juicio, y Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. No necesitaba atacar a David directamente, solo necesitaba sembrar la duda, hacer que el pueblo sintiera que el rey era distante, negligente y desinteresado, y al mismo tiempo
presentarse como la solución. Y ya que hablamos de decisiones que cambian el destino, dale a me gusta a este video y suscríbete al canal. Porque estas historias bíblicas no son solo conocimiento, sino advertencias para nuestras propias vidas. Absalón pasó 4 años haciendo esto. 4 años conquistando corazones, construyendo una base de apoyo, hasta que llegó el momento de actuar. Le pidió permiso a David para ir a Hebrón, su primera capital, supuestamente para cumplir un voto. David, sin sospechar nada, lo autorizó. Pero Absalón había enviado mensajeros secretos por todas las tribus de Israel con una orden clara. Cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. En 2 Samuel 15:12 leemos que la conspiración se hizo más fuerte y el pueblo que estaba con Absalón aumentó. El golpe estaba en marcha. Israel estaba a punto de ser destrozado. Había llegado el momento. En Hebrón, al son de las trompetas, Absalón fue proclamado rey, y la noticia corrió como la pólvora por todo Israel. Cuando David recibió el mensaje, la Biblia registra sus palabras con una urgencia desesperada. Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de Absalón. Date prisa en moverte, no sea que nos alcance y nos traiga algún mal. Según 1 Samuel 15:14, el rey más poderoso de Israel huía de su propio hijo. Imaginen la escena. David, el hombre que había conquistado gigantes y ejércitos, ahora salía de Jerusalén con sus siervos más leales, descalzo, llorando, con la cabeza cubierta de luto. Quienes lo acompañaban también lloraban. Era el fin de una era. Absalón entró en Jerusalén como un conquistador. El príncipe rebelde había tomado la capital sin siquiera luchar, y allí, en un acto de brutal desafío público, siguió el consejo de Ahitofel, uno de los consejeros más sabios de Israel, quien había traicionado a David. Instalaban una tienda en la azotea del palacio, y Absalón se acostó con las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Esto no era simplemente inmoralidad. Era una declaración política. En el antiguo Oriente Próximo, tomar las esposas del rey anterior significaba proclamar públicamente que uno era el nuevo rey. Era romper todos los puentes, impedir la reconciliación y cumplir, palabra por palabra, la profecía que Natán le había dado a David años antes. Tomaré a tus esposas y se las daré a tu prójimo, y él yacerá con ellas a la vista de este sol. Absalón tenía el poder, tenía al pueblo, tenía el trono, pero le faltaba algo: la bendición de Dios. Y esa única cosa marcaría la diferencia, porque puedes conquistar reinos, pero si Dios no está contigo, todo lo que construyas será solo una ilusión a punto de derrumbarse. Mientras Absalón celebraba en Jerusalén, David subió al Monte de los Olivos, y la Biblia describe una de las escenas más conmovedoras de toda la Escritura. David subió al Monte de los Olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descubiertos. Todos los que estaban con él subieron con la cabeza cubierta, llorando sin cesar. Según 1 Samuel 15:30, fue una procesión de dolor. David se había enfrentado a leones, osos, gigantes y ejércitos. Pero nada dolió tanto como esto, porque cuando el enemigo es tu propio hijo, cada batalla es una derrota. Cada victoria militar sería una pérdida personal. ¿Cómo luchas contra alguien a quien amas? Y entonces llegó la noticia que destrozó por completo el corazón de David. Ahitofel, su consejero de mayor confianza, estaba con Absalón. El hombre cuya sabiduría se consideraba un oráculo de Dios había traicionado al rey. David oró: «Oh Señor, convierte en necedad el consejo de Ahitofel». Pero algo profundo está sucediendo aquí. David estaba cosechando lo que había sembrado. El profeta Natán había dicho claramente: «Por eso la espada nunca se apartará de tu casa, porque me despreciaste y tomaste a la esposa de Urías por esposa». David había destruido un hogar, había matado a un hombre inocente, había encubierto su pecado. Y ahora
Su propia casa estaba en ruinas, su hijo quería matarlo y él estaba prófugo como un criminal. Pero aquí está la diferencia entre David y Absalón. David conocía la corrección de Dios. Cuando Simei, de la casa de Saúl, salió a maldecirlo, arrojándole piedras y diciendo: «¡Fuera, fuera, sanguinario!», David no reaccionó con venganza. Dijo: «Déjenlo en paz, que maldiga, porque el Señor así se lo ha ordenado». Según 1 Samuel 16, 11, 12, David aún esperaba que Dios tuviera misericordia de él. David sabía que estaba siendo disciplinado, pero también sabía que Dios no lo había abandonado, y esta fe sería su salvación, porque hay una diferencia entre consecuencia y condenación. David enfrentaba las consecuencias de su pecado, pero no fue condenado. Absalón lo tenía todo a su favor: el trono, el ejército, el pueblo. Pero había un problema: tenía prisa por demostrar su poder, prisa por destruir a su padre, prisa por asegurar que David nunca regresara. Ahitofel, el consejero traicionero, dio un consejo brillante: «Permítanme elegir 12,000 hombres, y me levantaré y perseguiré a David esta noche. Lo heriré cuando esté cansado y sus manos débiles, y lo aterrorizaré». Era la estrategia perfecta: atrapar a David cansado, desorganizado, vulnerable. Un ataque rápido y preciso. Pero Absalón buscó la opinión de otro consejero, Husai, y Husai, quien en secreto seguía siendo leal a David, le dio un consejo completamente diferente. Apeló al ego de Absalón: «Tú mismo debes ir a la batalla. Reúne a todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, un ejército como la arena del mar. Y tú, personalmente, liderarás el ataque». La Biblia dice en 2 Samuel 17:14. Entonces Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: «El consejo de Husai es mejor que el consejo de Ahitofel», porque el Señor lo había ordenado para frustrar el consejo de Ahitofel, a fin de que el Señor trajera el desastre sobre Absalón. ¿Entiendes lo que pasó? Dios dirigía los acontecimientos, y el orgullo de Absalón fue su perdición. No pudo resistir la idea de liderar personalmente la batalla, de ser visto por el pueblo como el gran guerrero, de superar a su padre incluso en el campo de batalla. Ahitofel, el hombre más sabio de Israel, comprendió de inmediato que todo estaba perdido. Sabía que la demora le daría tiempo a David para reorganizarse. Según 1 Samuel 17:23, Ahitofel ensilló su burro, regresó a casa, puso sus cosas en orden y se ahorcó. Prefirió morir con dignidad antes que presenciar una derrota que él mismo podría haber evitado. Absalón había elegido la vanidad en lugar de la victoria, y esa decisión sellaría su destino, porque el orgullo precede a la caída, y cuanto mayor es el orgullo, más devastadora es la caída. La batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín. 20,000 hombres cayeron ese día. La Biblia dice en 2 Samuel 18:8 que el bosque devoró a más gente que la propia espada. Fue una masacre, y Absalón estaba allí, montado en su mula, intentando escapar. La guerra no iba como él imaginaba. El ejército de David, aunque más pequeño, estaba ganando. Y de repente, al pasar la mula bajo las ramas de un gran roble, ocurrió lo impensable. El cabello de Absalón, ese cabello que era su seña de identidad, su orgullo, el símbolo de su belleza, se enredó en las ramas. La mula siguió corriendo y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Ya no estaba en el suelo, no había llegado al cielo. Simplemente estaba allí suspendido, vulnerable, indefenso. Un soldado lo vio y corrió a avisarle a Joab, comandante del ejército de David. Joab preguntó: «¿Por qué no lo mataste allí mismo? Te habría dado 10 siclos de plata». Pero el soldado, con sabiduría, respondió: «Aunque recibiera 1000 siclos de plata, no levantaría la mano contra el hijo del rey, pues, según hemos oído, el rey ha ordenado que se proteja al joven Absalón». David había dado una orden explícita: «Trata con bondad al joven Absalón por mi causa».
El rey ansiaba la victoria, pero no quería la muerte de su hijo. Pero Joab era soldado, sabía que mientras Absalón viviera sería una amenaza constante. Según 1 Samuel 18:14, Joab tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón mientras éste aún estaba vivo en la encina. Entonces 10 de los escuderos de Joab rodearon a Absalón, lo derribaron y lo mataron. La escena está cargada de simbolismo. Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, rechazado por ambos. Su propio cabello, que cortaba solo una vez al año y que pesaba 200 siclos, se convirtió en su trampa mortal. Lo que una vez fue su gloria, se convirtió en su perdición. Y allí, en ese bosque oscuro, murió el príncipe rebelde, no como rey, no como conquistador, sino como un hijo rebelde que desafió al mismísimo Dios. David estaba sentado entre las 2 puertas de la ciudad, esperando noticias de la batalla. Un mensajero llegó corriendo. «Buenas noticias, mi señor el rey. El Señor te ha reivindicado hoy, librándote de las manos de todos los que se levantaron contra ti». Pero David solo hizo una pregunta que revelaba dónde estaba realmente su corazón. ¿Está bien el joven Absalón? El mensajero dudó, intentó ser diplomático, pero David insistió. Y finalmente la verdad salió a la luz. Absalón había muerto. Lo que sucedió a continuación se registra como uno de los lamentos más dolorosos de toda la Escritura. Según 1 Samuel 18:33, David subió a la habitación sobre la puerta y lloró. Y mientras iba, dijo: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío». Ese grito quebrantó el corazón de Israel. El rey había ganado la guerra, pero había perdido a su hijo. La victoria militar le supo a derrota personal. Joab estaba furioso. Los soldados que habían arriesgado sus vidas por el rey ahora lo oían lamentarse por el enemigo. Según 1 Samuel 19:5-6, Joab le dijo con dureza a David: «Hoy has avergonzado a todos tus siervos, porque hoy declaras claramente que tus capitanes y siervos no te sirven de nada». Pero David no podía dejar de llorar, porque Absalón no era solo un rebelde, era su hijo, el niño al que había visto crecer, el joven en quien veía tanto potencial, y ahora estaba muerto. Hay algo profundamente humano y espiritual en esta escena. David era rey, pero también padre. Había pecado, pero también había amado. Y ese amor no fue suficiente para salvar a Absalón de sí mismo, porque el amor de un padre tiene un límite. Llega un momento en que cada persona debe tomar sus propias decisiones, y esas decisiones tienen consecuencias que ni siquiera el amor puede revertir. La muerte de Absalón fue un juicio divino sobre su rebelión, pero también fue la consecuencia natural de sus decisiones. Escogió el orgullo en lugar de la humildad, la venganza en lugar del perdón, el poder en lugar del honor, y al final quedó suspendido entre el cielo y la tierra, rechazado por ambos. La historia de Absalón terminó hace más de 3000 años, pero las lecciones que nos enseña son tan relevantes hoy como lo fueron entonces. Primera lección: las heridas no tratadas se convierten en raíces de amargura. Absalón nunca asimiló el dolor de lo que le ocurrió a Tamar. Guardó resentimiento, esperó el momento oportuno y luego estalló en venganza. La Biblia nos advierte en Hebreos 12:15: «Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas y contamine a muchos». Absalón permitió que esa raíz creciera hasta destruirse a sí mismo y dividir a una nación. Segunda lección: la autojustificación siempre termina en destrucción. Absalón no confió en que Dios hiciera justicia. Tomó el asunto en sus propias manos. Y Romanos 12:19 nos enseña claramente: «No os venguéis, queridos míos, sino dejad lugar a la ira de Dios,
porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando intentamos ser Dios, siempre terminamos siendo el diablo. Tercera lección: el orgullo precede a la caída. Proverbios 16:18 dice: antes de la destrucción va el orgullo, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Absalón era el hombre más apuesto de Israel. Tenía carisma, inteligencia y capacidad de liderazgo, pero su orgullo lo cegó por completo. Creyó que podía desafiar al ungido de Dios y salir victorioso. Pero Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Cuarta lección: honrar al padre y a la madre no es opcional. Este es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Efesios 6:2-3. Absalón quebrantó este mandamiento de la manera más brutal. No solo deshonró a su padre, sino que intentó matarlo y ocupar su lugar. ¿Y el resultado? Una vida truncada prematuramente, una promesa rota. Quinta lección: las consecuencias son reales. David fue perdonado por Dios, pero las consecuencias de su pecado resonaron a lo largo de generaciones. La espada nunca se apartó de su casa. Su hijo violó a su hija. Otro hijo se rebeló contra él. Su consejero más confiable lo traicionó. David aprendió de la manera más dolorosa posible que Dios perdona, pero las consecuencias permanecen. Gálatas 6:7 no podría ser más claro. No se dejen engañar. Dios no puede ser burlado. Cada uno cosecha lo que siembra. Y la lección más profunda de todas: hay una diferencia entre rebelión y arrepentimiento. David pecó gravemente, pero al ser confrontado por el profeta Natán, confesó: he pecado contra el Señor. Escribió el Salmo 51, uno de los clamores de misericordia más profundos de toda la Biblia. Absalón, en cambio, nunca se arrepintió, justificó su venganza, alimentó su orgullo y murió en rebelión. La historia de Absalón es un espejo. Al mirarla, ¿qué ves? ¿Ves heridas sin sanar que aún sangran en tu corazón? ¿Resentimientos que te envenenan el alma? ¿Orgullo que te impide ver el camino de Dios? ¿Falta de honor hacia quienes Dios ha puesto sobre ti? Absalón tuvo todas las oportunidades. Belleza, inteligencia, posición, favor, pero eligió el camino equivocado y terminó suspendido entre el cielo y la tierra, rechazado por ambos. Pero no tienes por qué terminar así, porque a diferencia de Absalón, todavía tienes tiempo. Tiempo para sanar heridas, tiempo para perdonar, tiempo para humillarte, tiempo para honrar, tiempo para arrepentirte. Jesucristo vino precisamente para esto. Él es el Hijo que honró perfectamente al Padre. Él es quien, en lugar de rebelarse, se humilló hasta la muerte en la cruz. Y por eso Dios lo exaltó supremamente. Filipenses 2:9-11 dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Si algo aprendemos hoy de la historia de Absalón, que sea esto: el camino del orgullo siempre termina en caída, pero el camino de la humildad siempre termina en exaltación. Si este video te conmovió, deja un comentario abajo y cuéntanos cuál fue la lección más poderosa para ti. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia bíblica que pueda transformar tu vida. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Que la historia de Absalón no sea solo una historia bíblica más para ti, que sea una advertencia, un llamado, una oportunidad para elegir el camino correcto hoy. Porque entre el orgullo y la humildad, entre la rebelión y la obediencia, entre la caída y la redención, la elección siempre fue tuya.